todos y bienvenidos a Tiagomed. Mi nombre es Santiago Zambracos y el día de hoy traigo para ustedes una serie de videos dedicados al tema del síndrome antifosfolípido. Estaremos hablando acerca de su fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. No te olvides de darle clic a la campanita y suscribirte para que puedas recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos. También puedes seguirnos en nuestras cuentas de Facebook y de Instagram. Sin más, vamos a estudiar. Entonces comencemos a hablar del síndrome antifosfolípido. Las referencias que recomiendo son las que vemos en pantalla, primers que pueden encontrar en el New England Journal of Medicine, en Nature, entre otros, los apartados de Up to Date supremamente completos, la definición y clasificación del síndrome antifosfolípido de EULAR y el Colegio Americano de Reumatología del 2023 y las recomendaciones para el manejo de la EULAR del síndrome antifosfolípido. Dicho eso, entonces arranquemos con la definición. El síndrome antifosfolípido no es más que un trastorno autoinmune sistémico que es secundario a la producción de anticuerpos antifosfolípidos y se va a caracterizar por trombosis recurrentes, morbilidad obstétrica y otros dominios clínicos que estaremos viendo a lo largo de la charla. Entonces comencemos hablando un poco acerca de la epidemiología de este trastorno. Los anticuerpos antifosfolípidos van a estar presentes en al menos el 9% de las pérdidas de embarazo, el 14% de los accidentes cerebrovasculares, el 11% de los infartos agudos de miocardio y el 10% de las trombosis venosas profundas. Solo el 12% de los casos van a ser diagnosticados después de los 50 años y la relación mujer a hombre es significativamente mayor en las mujeres, siendo 5:1. El 50% de los pacientes que tengan síndrome antifosfolípido manifestarán una trombosis venosa que puede ser venosa profunda en miembros inferiores o un tromboembolismo pulmonar. Y el 30% de ellos presentará una trombosis arterial del tipo accidente cerebrovascular. Como podemos ver en esta tabla, en la incidencia del síndrome antifosfolípido, la predominancia está especialmente dada en las mujeres en edad joven, alrededor desde los 20 hasta los 40 años, siendo el pico casi que a los 30 años. Y particularmente el síndrome antifosfolípido primario es el que más se va a ver notoriamente en este grupo etario. El síndrome antifosfolípido secundario y el síndrome antifosfolípido relacionado con el lupus se producen secundario a la actividad autoinmune de otro trastorno, ya sea el lupus o ya sea otra patología autoinmune, llámese esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, entre otros. ¿Listo? En Estados Unidos y en Italia se determinó una prevalencia del síndrome antifosfolípido que oscila entre 17 a 50 pacientes por cada 100.000 personas. Y si estamos hablando entonces de que existe un síndrome antifosfolípido que se puede relacionar con el lupus, pues preguntémonos cuál es esa relación, cómo se relacionan estos dos trastornos. Y lo cierto es que aproximadamente el 50% de los síndromes antifosfolípidos van a ser primarios, mientras que el resto va a tener una enfermedad autoinmune sistémica concomitante en donde el lupus eritematoso sistémico será el más común de estas, ocupando alrededor del 35% de las mismas. Los pacientes que tienen SAF y lupus van a tener más probabilidades de tener compromiso de otros dominios clínicos como el articular, el lívido reticularis en la piel, las valvulopatías que comprometen al corazón, trombocitopenia y leucopenia que comprometen el dominio hematológico y las trombosis arteriales y venosas que estarán más presentes aún en los pacientes con lupus y las pérdidas fetales. Vale la pena preguntarse, ¿puede un SAF primario evolucionar a un SAF con lupus? Y la respuesta es que el 0% de los pacientes a los 5 años lo desarrollarán, pero después de este tiempo, a los 6.5 años, el 4% lo desarrollará y a los 9 años alrededor del 13 al 23%. Entonces, como esto ocurre en pacientes jóvenes, es muy importante estar haciendo constantemente el seguimiento para estar vigilando la posibilidad de nuevas manifestaciones clínicas. Entendiendo esto, entonces podemos hablar un poco acerca de la fisiopatología que está detrás de esta enfermedad. ¿Cómo se produce el síndrome antifosfolípido? Resulta que los anticuerpos antifosfolípidos, como su nombre lo indican, van en contra de fosfolípidos. ¿Qué tipo de fosfolípidos? Los fosfolípidos que se encuentran en las membranas. Pero antiguamente se creía que la unión era directa con esos fosfolípidos. Hoy en día sabemos que realmente lo que ocurre es que estos anticuerpos se unen a proteínas específicas que están unidas a esos fosfolípidos. Por ejemplo, los anticuerpos beta 2 glucoproteína.
Estos anticuerpos son el objetivo antigénico mejor definido de los anticuerpos antifosfolípidos patogénicos y son los que más se asocian a trombosis y a pérdida del embarazo en personas que tienen SAF. También están los anticuerpos anticardiolipinas. Las cardiolipinas son un fosfolípido de membrana que de hecho predomina en las membranas mitocondriales. En presencia de la beta-2 glicoproteína es que el anticuerpo antifosfolípido se puede unir a estas cardiolipinas. Y pueden haber otros autoanticuerpos contra antígenos de la membrana, fosfolípidos particularmente, como por ejemplo la fosfatidilcerina, la fosfatidil-etanolamina, pero también con otras sustancias como las anexinas A2, anexinas A5, las trampas de neutrófilos y la protrombina. ¿Listo? Y aparece otro concepto muy importante que es el anticoagulante lúpico. Que el anticoagulante lúpico, más que ser un autoanticuerpo puntual contra algún antígeno, es realmente una propiedad funcional que tienen un grupo heterogéneo de anticuerpos y que se describió inicialmente en lupus, por eso se llama lúpico. Ahora, ¿por qué se llama anticoagulante? Porque resulta que en la prueba del PTT, que es un tiempo de coagulación, lo que hace es prolongar ese tiempo de coagulación, algo paradójico a lo que uno esperaría en algo que es protrombótico, ¿cierto? Entonces, como prolonga el tiempo de coagulación, se le llamó anticoagulante lúpico. Pero por razones que explicaremos más adelante, realmente el hecho de tener un tiempo de coagulación prolongado por la presencia de estos autoanticuerpos va a generar realmente es un efecto protrombótico más que anticoagulante. ¿Listo? La antiprotrombina y el anti-beta-2 glicoproteína son la causa más frecuente de que un anticoagulante lúpico sea positivo. Y en ese orden de ideas podemos ver que quizá la proteína más importante en toda esta fisiopatología es la beta-2 glicoproteína. Y la beta-2 glicoproteína es esta proteína que vemos en pantalla, una proteína que viene en forma de J y que puede tener dos conformaciones específicas, una que es inmunogénica y otra que no lo es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la beta-2 glicoproteína se encuentra circulando en el plasma, de sus 5 dominios, no expresa el dominio número 1, que es el que se unen los autoanticuerpos. Por lo tanto, a estas proteínas que circulan en sangre no se unirá el anticuerpo. Pero cuando esta beta-2 glicoproteína se une al fosfolípido de membrana, es cuando despeja al dominio número 1, que va a ser el responsable de permitir la unión con el autoanticuerpo antifosfolípido. Y una vez ocurre esa unión, es cuando comienzan todos los problemas. Entonces, el síndrome antifosfolípido puede tener compromiso a diferentes niveles. Habíamos dicho que genera trombosis recurrentes, que genera implicaciones obstétricas y que inclusive puede generar vasculopatía. Hablemos inicialmente del síndrome antifosfolípido trombótico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se activa esa trombosis? Resulta que el mecanismo fisiopatológico de este proceso protrombótico radica en la activación celular número 1. Entonces se activan, por ejemplo, células endoteliales y monocitos. Y esto se da porque en el momento en que se une el antifosfolípido comienza a expresarse factor tisular, moléculas de adhesión endotelial y citoquinas proinflamatorias. Se activan los neutrófilos porque comienzan a expresar factor tisular, trampas de neutrófilos y se activan las plaquetas porque esos anticuerpos inducen su activación y además inducen su adhesión. Así que con solo esta activación celular y activación del endotelio, la hemostasia primaria se activa formando el coágulo blanco. Además, los anticuerpos antifosfolípido van a inhibir anticoagulantes naturales como la proteína C y la antitrombina, van a inhibir la activación del plasminógeno y de la fibrinólisis mediada por la plasmina, van a mejorar la conversión del factor 11 a factor 11 activado y van a alterar el escudo de anexina A5 en las bicapas fosfolipídicas, que este escudo lo que hace básicamente es ocultar a la fosfatidilcerina que promueve la trombosis. Curiosamente, aquí es donde funciona puntualmente un medicamento que es la hidroxicloroquina, que estabiliza el escudo de anexina A5, reduciendo de esta forma la trombosis mediada por antifosfolípidos. Y hay otros mecanismos como por ejemplo
la activación del complemento. Se ha visto que los pacientes con síndrome antifosfolípido suelen ser hipocomplementémicos, lo que sugiere que el complemento se consume. Y además se han medido en sangre niveles de los productos de activación del complemento, encontrando niveles elevados, por ejemplo, del C5b hasta el C9. Entonces, esto nos habla definitivamente de la activación de las vías del complemento. Y finalmente la activación de la vía mTOR a través de la vía PI3K-AKT, que estaremos hablando un poco más adelante, también se correlaciona con esta activación protrombótica. Pero a pesar de que todos estos anticuerpos antifosfolípidos pueden generar este desenlace, lo cierto es que se necesitan por lo menos 2 golpes. El primer golpe va a estar mediado por la formación de estos autoanticuerpos. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que lleva a que se formen estos autoanticuerpos? De forma semejante a como ocurre en todas las demás enfermedades autoinmunes, suele haber algún virus o algún antígeno que genera una respuesta inmune en donde se producen anticuerpos que van a ser semejantes a antígenos propios y que una vez se ha depurado ese virus, una vez se ha depurado ese antígeno extraño, pues de todas formas quedan esos anticuerpos que ahora van a reconocer antígenos propios como si fueran ajenos. En este caso, pues los antígenos serían los fosfolípidos. Entonces, quedan autoanticuerpos contra esos fosfolípidos que antiguamente funcionaban contra un agente extraño. Entonces, el primer golpe está dado por la formación de esos autoanticuerpos que pues inducen un riesgo de un estado procoagulante. Pero lo cierto es que el segundo golpe es lo que va a desencadenar la trombosis. Esto puede estar dado por una lesión vascular o un estímulo inflamatorio que desencadene la activación de esa trombosis. Esta imagen nos trata de resumir todos estos eventos que hemos señalado mediados por los anticuerpos antifosfolípidos. La agregación plaquetaria, la liberación del factor tisular, la activación del neutrófilo, de las células endoteliales, de los monocitos, de las trampas del neutrófilo e inclusive de la activación del complemento. Eventualmente todo esto se traducirá en la formación de un trombo, ya sea por la activación de la hemostasia primaria como de la cascada de la coagulación, y algo que estaremos hablando un poco más adelante, que es la vasculopatía mediada por el SAF. Esta imagen nos representa la importancia de ese primer golpe dada por la formación de los anticuerpos antifosfolípidos y el segundo golpe, que es lo que nos llevará a la formación del trombo. Y es importante saber que la unión de ese autoanticuerpo inducirá que todas estas células al activarse adquieran un fenotipo proinflamatorio y protrombótico. Pero habíamos dicho que las manifestaciones trombóticas no son el único problema del síndrome antifosfolípido. Hay implicaciones obstétricas detrás de esta fisiopatología. ¿Por qué? Porque resulta que el trofoblasto expresa constitutivamente la beta-2 glicoproteína 1. Entonces, como la expresa constitutivamente, termina siendo supremamente atractiva para estos autoanticuerpos que inmediatamente se unirán y van a interferir con absolutamente todo. La proliferación del trofoblasto, su invasividad, la secreción de hormona gonadotropina coriónica humana, la producción de factores angiogénicos, la formación del sincitio trofoblasto, y esto va a hacer que por supuesto se adopte un fenotipo proinflamatorio. Al no lograr invadir correctamente el endometrio y el miometrio, pues ¿qué va a pasar? Va a haber una remodelación inadecuada de las arterias espirales uterinas, eso reduce su tamaño, reduce el flujo sanguíneo a la placenta y eso es lo que lleva a que hayan pérdidas en el primer trimestre. Pero no contento con eso, la activación del complemento en el trofoblasto a medida que avanza el reclutamiento de anticuerpos antifosfolípidos, pues va a perpetuar esa respuesta inflamatoria y va a llevar a esas complicaciones tardías del embarazo como lo son la restricción del crecimiento intrauterino, la preeclampsia, el parto prematuro y la muerte fetal. ¿Qué es lo que termina por representar esta imagen? La unión del autoanticuerpo al antígeno del trofoblasto, que va a reducir su invasión, y la unión del autoanticuerpo que induce todo un fenotipo proinflamatorio. Vemos también cómo el autoanticuerpo puede facilitar la activación del complemento y con ello el ataque y la destrucción de las células trofoblásticas. Así que hasta este momento ya hemos hablado de fenómenos trombóticos y de implicaciones obstétricas. Nos queda por hablar las afectaciones vasculopáticas. Resulta que el síndrome antifosfolípido, además de generar estas manifestaciones trombóticas, puede comprometer los vasos, particularmente
generando lesiones proliferativas que llevan a un deterioro multiorgánico progresivo. Y es aquí donde aparece esa vía que les nombraba hace un momento, la vía mTOR, que finalmente va a ser activada por la vía PI3K-AKT. Entonces resulta que esos autoanticuerpos activan la vía PI3K-AKT, que termina activando al mTOR, y ese mTOR activado pues termina favoreciendo la formación de células, la proliferación, el crecimiento celular, la proliferación celular y la vida de esas células. Entonces el problema es que esas lesiones vasculares proliferativas comprometerán al riñón, a las leptomeninges, a los pulmones, generan una hiperplasia de la íntima, que es lo que se va a conocer como la formación de la neoíntima, sin que necesariamente genere una microangiopatía trombótica, pero por supuesto engrosando el vaso y generando vasculopatía, que finalmente es lo que termina por resumir esta imagen del New England Journal of Medicine, donde nos muestran la formación de los autoanticuerpos contra la beta-2 glicoproteína, la activación de monocitos, neutrófilos, células endoteliales, la formación del coágulo mediada por esa activación de la hemostasia primaria y secundaria, la interferencia con la formación del trofoblasto y con ello todas las complicaciones de inflamación, vasculopatía, trombosis y complicaciones en el embarazo. Esta es una imagen bonita que les sugiero detener el video para que puedan analizar cómo los diferentes autoanticuerpos, no solo el que va contra la beta-2 glicoproteína, pueden tener potenciales implicaciones en los mecanismos detrás de la trombosis y la inflamación. Y de esta forma, pues terminaríamos de hablar acerca de la fisiopatología del síndrome antifosfolípido.